a su santa fundadora en el día de su memoria litúrgica. Hoy, en la conmemoración de Santa Luisa de Marillac, oramos por las religiosas vicentinas que llevan adelante el centro de atención médica de acá, nuestro hospital de casi 100 años. Trabajan aquí en Santa Marta y en este hospital. Que el Señor bendiga a estas religiosas. La caridad de Cristo nos empuja a no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que ha muerto y resucitado por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes y con tu espíritu. Al inicio de esta celebración eucarística, pidamos la conversión del corazón, fuente de reconciliación y comunión con Dios y con nuestros hermanos. Ten piedad, Señor, de nosotros. Hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Oremos. Oh Dios, fuente y premio de la caridad, por medio de tu Hijo hecho hombre, has dado a la Iglesia como signo de tu amor. Ayúdanos que a imitación de Santa Aloísa dediquemos nuestra vida al servicio del prójimo y seamos bendecidos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor,
Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor. Y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así, la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé, y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra, prorrumpan en cantos de jubilosos. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. En verdad les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes
pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Abbiamo recitato nel Salmo En el Salmo hemos recitado: al Signore un canto nuovo, canten al Señor un canto nuevo porque Él hizo maravillas. vittoria alla sua destra. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Il Signore ha fatto conoscere El la sua Señor salvezza manifestó su salvación a los ojos de las naciones y reveló su justicia. Il Signore ha fatto delle meraviglie. El Señor Quanta fatica, ha hecho maravillas en este tiempo, quanta fatica pero ¿cuánto cuesta a la comunidad portare cristiana avanti queste meraviglie del Signore. de llevar adelante estas maravillas del Señor? Abbiamo sentito nel passo degli Atti degli Hemos escuchado en el pasaje de los Hechos de los Apóstoles città la alegría de toda la ciudad de Antioquía que se reunió para escuchar la palabra del Señor, che Paolo, porque Pablo y los apóstoles predicaban con fuerza y el Espíritu estaba allí ayudando. Ma quando videro quella Pero moltitudine cuando di vieron giudei, a esa multitud, los judíos se llenaron de envidia che con parole y ingiuriose con contrastavano injurias la contradecían las palabras de Pablo. Da una parte Por un lado c'è il Signore, c'è lo está el Spirito Señor, Santo, está el Espíritu Santo, que hace crecer la iglesia e sempre cresce di più. y siempre crece más. Questo è vero. Esto es verdad. Ma da un'altra parte Pero por otro lado c'è il cattivo spirito está el espíritu del mal, che cerca di distruggere. que busca destruir la iglesia. È sempre così. Y siempre es así, siempre es así. Si va avanti, Se va hacia adelante, poi pero después viene el enemigo buscando il destruir. bilancio sempre positivo. Y el balance siempre es positivo. Ma quanta fatica, Pero quanto cuánto dolore, cuesta, quanto cuánto dolor, cuánto martirio. E questo che Y esto es è successo qui in Antiochia. esto que ha sucedido en Antioquía, Dappertutto sucede negli Atti degli Apostoli. por todos lados en los Hechos de los Apóstoles. Pensemos, Per esempio, a por Listra, quando ejemplo, sono en arrivati, Listra, cuando ellos llegaron hanno guarito Enea, y han e sanado a Eneas, y todos crean que eran dioses, querían hacerles sacrificios, todo el pueblo, y después llegaron los otros y les convencieron que no era así. ¿Y cómo terminó Pablo y su compañero? Lapidados. Siempre está esta lucha. Pensemos en el mago Elima, cómo ha hecho para que el Evangelio no llegara al cónsul. Pensemos en los padrones de aquella joven que adivinaba. Ellos se aprovechaban bien de esta joven porque ella leía las manos y recibía el dinero que iba al bolsillo de sus jefes. Y cuando Pablo y los apóstoles le hicieron ver que esto era una mentira, que no estaba bien, de inmediato la revolución en contra de ellos. Pensemos en los artesanos de la aldea de Artemisa que perdían los negocios porque no podían hacer estas estatuas porque la gente ya no las compraba porque se había convertido. Y así una tras otra. De una parte, la palabra de Dios que convoca, que va creciendo, pero del otro lado, la persecución. La persecución grande porque termina por expulsarlos, golpeándolos,
E qual è lo ¿Y strumento cuál es el instrumento del diablo distruggere para destruir l'annuncio el evangelico? anuncio evangélico? L'invidia. La envidia. Il libro della sapienza El libro de la sabiduría lo dice con claridad. per l'invidia del Por diavolo la è entrato il peccato nel envidia del diablo entró el pecado en el mondo. mundo. Gelosia, Envidia, celos, sempre questo sentimento siempre este sentimiento amargo, amargo. Esta gente veía cómo se predicaba el evangelio y se enojaba. si rodevano il fegato di rabbia. Les llegaba a doler el hígado de la rabia. Questa rabbia li Y portava esta avanti. rabia los llevaba hacia adelante. Es la rabia del diablo, la rabia que destruye, Di quel crocifige, la rabia de aquel crucifícalo, crucifícalo, quella tortura. de aquella tortura de Jesús, Vuol distruggere sempre. que quiere siempre destruir, siempre. Vedendo questa lotta Viendo esta lucha, che vale también vale para nosotros aquel dicho tan bello: la iglesia va adelante entre los consuelos de Dios y las persecuciones del mundo. Una iglesia que no tiene dificultad, le falta algo. El diablo está demasiado tranquilo. Si el diablo está tranquilo, quiere decir que las cosas no están bien. Siempre la dificultad, la tentación, la lucha, la envidia que destruye. El Espíritu Santo hace la armonía para la iglesia y el espíritu del mal destruye. Hasta hoy día, hasta hoy, siempre esta lucha. Y esto también, el instrumento de esta envidia, de estos celos, son los poderes temporales. Aquí nos dice que los judíos sublevaron a las mujeres piadosas de la ciudad. Fueron a buscar estas mujeres nobles y les dijeron: estos son unos revolucionarios, expúlsenlo. Y las mujeres han parlado con otros y así las mujeres nobles y también los principales de la ciudad se va al poder temporal. El poder temporal puede ser bueno, las personas pueden ser buenas, pero el poder temporal siempre es peligroso. El poder del mundo en contra del poder de Dios. Y mezclan todo esto. Siempre detrás de esto está el dinero. Esto que sucede en esta iglesia primitiva, el trabajo del Espíritu para construir la iglesia, para armonizarla, y el trabajo del espíritu del mal para destruirla. El recurso al poder temporal para detener a la iglesia del Señor, para destruirla, no es no es aquel desarrollo que ocurre en la mañana de la resurrección. Los soldados, viendo el triunfo, fueron donde los sacerdotes y compraron la verdad de los sacerdotes. Y la verdad fue silenciada. Desde la primera mañana de la resurrección, del triunfo de Cristo, está esta traición, silenciar la palabra de Cristo, silenciar el triunfo de la resurrección por medio del poder temporal, los jefes de los sacerdotes y el trabajo, y los jefes de los sacerdotes y el dinero. Tenemos que estar atentos con la predicación del Evangelio
y nunca nei poteri temporali, poner la confianza en los poderes temporales nei soldi. y en el dinero. La fiducia del cristiano La confianza del cristiano in Jesucristo es Jesucristo e lo Spirito y el Santo che lui ha Espíritu inviato. Santo que Él ha Proprio lo enviado. Spirito Santo Y è justo el il lievito, la Espíritu forza Santo che fa es la crescere levadura, la Chiesa. fuerza que hace crecer a la iglesia. Sì, la Chiesa va avanti, Sí, la iglesia in avanza pace, con en paz, rassegnazione, con resignación, gioiosa, con alegría, tra le consolazioni entre los di Dio consuelos de Dios e le y las persecuzioni. persecuciones del mundo. Benedetto sei tu, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. benedetto sei tu, Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Accogli, oh Padre, l'offerta Acoge, Padre, la ofrenda que te presenta tu familia en la solemnidad de Santa Luisa y haz que la participación en este sacramento de la caridad nos lleve a encontrarte a ti, fuente absoluta del amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Los tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca cantar la alabanza de tu caridad que has manifestado de modo visible en Santa Luisa. Ella fue guiada para socorrer a los más pobres y en ella has ofrecido al mundo un verdadero testimonio de tu predilección por ellos. Ahora invitas a esta familia, hoy en fiesta, a vivir la enseñanza evangélica de la caridad para edificar el reino de la justicia y del amor en Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, proclamamos exultantes tu alabanza.
Padre veramente santo, fonte di Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Egli, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. celebrando il Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Pan partido para la vida del mundo. En la fracción del pan, como lo hicieron los discípulos de Emaús, reconocemos a Jesucristo vivo en medio nuestro y lo aclamamos como el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Santo Padre comulga con el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se alimenta de aquel cuerpo santo ofrecido sobre la cruz por nosotros. Y en esta comunión del sucesor de Pedro somos todos invitados a entrar en comunión espiritual con Jesucristo, disponiendo nuestros corazones para que esa comunión sea plena y fructífera. Las personas que no comulgan, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que este deseo profundo de comunión con Jesús, que viene a inhabitarnos por medio del Espíritu, se prolongue en nuestra vida y en este momento de oración, que prolongamos con profundo recogimiento, unidos como Iglesia, en torno a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Ante Él, que será expuesto sobre el altar, rendimos nuestros corazones y le pedimos que nos haga cada día más santos para el bien del mundo.
y como Él, ofrenda, hostia, oblación por amor a todos nuestros hermanos y a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Les enviamos un saludo muy cordial. Soy el padre Felipe Herrera Espaliat y a nombre de todo el equipo de Vatican News les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la misa presidida por el Papa Francisco en la Capilla del Espíritu Santo en la Casa de Santa Marta. Hoy, domingo 3 de mayo, cuarto del tiempo de Pascua, domingo llamado del Buen Pastor, la Iglesia consagra la jornada para orar especialmente por el aumento de las vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y consagrada. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube, por el portal vaticannews.va y a través de Facebook Live. Reunidos en el primer día de la semana, domingo, día de la resurrección, como Iglesia celebramos a Jesucristo y sobre este altar que vemos en pantalla se celebrará y se ofrecerá el sacrificio de Jesucristo sobre la cruz. Sí, la ofrenda que Jesucristo ha realizado de una vez y para siempre se hará presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia y por manos del sacerdote, en este caso del Papa Francisco, ese único sacrificio hecho de una vez y para siempre se hace presente, memorial de nuestra salvación, sacrificio único y banquete al cual somos invitados todos, en este caso para comulgar de modo espiritual, uniéndonos en la fe junto a toda la Iglesia, en Cristo Jesús. El Domingo del Buen Pastor nos invita a rezar especialmente por todas aquellas personas que cada día consagran su vida al servicio de la evangelización. Es una buena ocasión para rezar por los pastores y sacerdotes que nos acompañan cada día en nuestras comunidades, parroquias, organizaciones, colegios, etc. Y también por todas aquellas mujeres que ejercen un rol pastoral en medio de nuestra Iglesia, un rol insustituible a través del cual también se unen a Cristo Pastor, acompañando a cientos de comunidades, revelando el rostro de Jesús, Buen Pastor.
Dopo 3 settimane della resurrezione del Signore, Después de 3 semanas de la resurrección del Señor, la Iglesia la hoy, quarta domenica, en este cuarto domingo, celebra celebra la domenica del Buon el Pastore. domingo del Buen Pastor. Gesù, Buon Pastore. Jesús, Buen Pastor. Questo mi fa pensare a tanti Esto pastori me hace pensar en tantos pastores nel mondo en el mundo che danno la vita que dan la vida per i fedeli. por los fieles. Anche in questa pandemia tanti También en esta più di 100 pandemia, qui in Italia más de 100 aquí en sono Italia venuti a mancare. han fallecido. E anche penso a altri pastori También pienso en otros pastores che curano il bene della gente. que se preocupan por el bien de la gente, los médicos. Si parla dei medici, Se di habla quello che fanno, de los médicos, de aquello que hacen, ma dobbiamo prenderci cura. pero debemos In Italia soltanto 154 darnos cuenta sono que venuti a mancare. han fallecido 154 médicos en actos de servicio. Che l'esempio Que el ejemplo questi pastori, de estos pastori pastores, medici, sacerdotes, pastores médicos, ci aiuti nos a ayude prendere cura del santo popolo fedele a di Dio. cuidar al santo pueblo de Dios. Dalla bontà del Signore è piena la terra. De la bondad del Señor está llena la tierra. I cieli, alleluia. Su palabra hizo el cielo. Aleluya. Nel nome del Padre, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Fratelli, per celebrare Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, che non sei venuto a Tú condannare, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Cristo, che fai festa Tú que per has ogni dicho que hay gran peccatore fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Signore, che Tú perdoni que molto perdonas chi molto mucho a ama. quien mucho ama, Abiti Señor, tra di noi. ten piedad. Dio onnipotente, Dios abbia Todopoderoso, tenga misericordia misericordia de nosotros, di noi. perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Dio onnipotente, misericordioso, Dios Todopoderoso y misericordioso, condúcenos hacia los gozos celestiales para que tu rebaño, a pesar de su debilidad, llegue a la gloria que le alcanzó la fortaleza de Jesucristo, su pastor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Se facendo il bene, Queridos hermanos, sopporterete con pazienza si a pesar la de hacer el sofferenza, bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo
a fin de que sigan sus Egli non huellas. commise peccato, Él no e cometió non si pecado trovò inganno y sul nadie suo pudo encontrar una mentira en su boca. non Cuando era rispondeva con insultado, insulti, no devolvía el maltrattato, insulto, y non mientras minacciava padecía, vendetta, no profería ma si amenazas. affidava a colui Al che contrario, giudica con confiaba su giustizia. causa al que juzga Egli rectamente. portò i nostri peccati Él nel llevó suo sobre la cruz nuestros sul legno della pecados, croce, cargándolos perché en non su vivendo cuerpo, più per il a fin de que, peccato, muertos al pecado, vivessimo per la giustizia. vivamos para la justicia. Dalle sue piaghe siete stati curati. Gracias a sus llagas, ustedes Eravate fueron erranti sanados, come pecore, porque antes ma ora andaban como siete ovejas stati perdidas, ricondotti al pastore pero ahora han e vuelto al custode pastor delle y vostre guardián anime. de ustedes. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il Signore è il mio pastore. El Señor es non mi manco pastor, di nulla. nada me puede faltar. Il Signore El è Señor il mio es mi pastore, pastor, non manco di nada me nulla. puede faltar. Su pascoli Él me erbosi hace descansar en riposare, verdes praderas, ad acque me conduce tranquille a mi las aguas conduce, tranquilas rinfranca y repara l'anima mia. mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Mi guida per il giusto cammino, Me guía por el a recto motivo del sendero, suo nome. por amor de su nombre. Anche se vado per Aunque una valle cruce por oscura, oscuras non quebradas, temo alcun male, no temeré ningún perché mal, tu sei porque con me. tú estás Il conmigo. tuo bastone e il Tu tuo vara y tu castro bastón mi me danno infunden sicurezza. confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Davanti a me Tú prepari preparas una ante mí una sotto gli mesa occhi dei miei frente a mis nemici. enemigos. Ungi di olio il mio Unges capo, con óleo mi il cabeza mio calice y mi copa traboca. rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sì, bontà e fedeltà Sí, mi tu saranno bondad y tu accompagnano gracia me tutti i acompañan giorni a della lo mia largo vita. de mi vida Abiterò y habitaré ancora en la casa del del Señor per lunghi por muy giorni. largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Io sono il buon pastore, Yo soy el buen dice il pastor, Signore. dice el Conosco Señor. le mie pecore Conozco a mis e le ovejas mie pecore y mis conoscono ovejas me. me conocen a mí. Alleluia, alleluia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. In quel tempo En aquel tiempo, Gesù disse: Jesús dijo, in verità, io vi dico, en verdad chi les non digo, entra nel recinto que el que delle no pecore entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. chi invece entra dalla El porta que entra por la è puerta pastore delle pecore. es el pastor de las ovejas. Il guardiano gli apre, El guardián le abre pecore ascoltano y las la sua ovejas voce. escuchan su voz. Egli chiama le sue Él llama a las suyas ciascuna per por nome su nombre e le conduce fuori. y las hace salir. E quando ha spinto fuori Y tutte cuando le sue ha sacado todas cammina sus davanti a ovejas, va delante de pecore, le ellas pecore lo seguono, y las ovejas lo perché siguen conoscono porque la sua voce. conocen su voz. Un estraneo invece non lo seguirà, Nunca seguirán a un ma extraño, fuggiranno via da lui, sino que huirán perché de non él conoscono porque no la conocen voce su degli voz. estranei. Gesù disse loro Jesús questa les similitudine, hizo esta ma comparación, essi non capivano pero ellos di no che cosa comprendieron parlava loro. lo que les quería decir. Allora Gesù Entonces disse loro di nuovo, Jesús prosiguió in nuevamente, verità, les in aseguro verità io vi dico, que yo soy io la sono puerta la porta de delle las pecore. ovejas. Tutti coloro che sono Todos venuti prima aquellos di me que han venido antes de mí e briganti. son ladrones
y asaltantes, ma le pecore pero las non li hanno ovejas ascoltato. no los han escuchado. Io sono la porta. Yo soy la Se puerta. uno entra attraverso di me, El que entra sarà por mí salvato. se salvará, Entrerà podrá e entrar uscirà y salir e troverà pace. y encontrará su alimento. Il ladro El ladrón non viene se non no per viene rubare, sino para robar, uccidere matar e distruggere. y destruir, Io sono venuto pero yo he perché venido abbiano la vita para que las ovejas e tengan l'abbiano vida in abbondanza. y la tengan en abundancia. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettera dell'Apostolo Paolo La primera carta del apóstol Pedro sentito que hemos escuchado è un passo di serenità. es un pasaje de serenidad. Parla di Gesù, Habla de Jesús. dice egli portò i Dice nostri que peccati Él sul cuore, cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el leño de la cruz, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. dalle sue piaghe Gracias a sus llagas, ustedes fueron sanados, eravate erranti, porque antes andaban como ovejas perdidas, ora siete stati pero ahora ridotti al han pastore vuelto al pastor e custode y guardián de sus almas. Gesù Jesús è il pastore, es el pastor. così lo vede Así lo ve Pietro, Pedro, che viene a salvare, que viene a salvar le pecore, a salvar las ovejas que andan errantes Noi como nosotros. nel Salmo 22 En el Salmo 22 abbiamo letto, que hemos leído, dopo questa lettura, después de esta lectura, abbiamo ripetuto, hemos repetido, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. la presenza del Signore come La presencia del Señor como pastore pastor, del gregge. como pastor del rebaño. Gesù nel capitolo Y 10 Jesús, di Giovanni, en el capítulo 10 de San Juan que hemos leído, pastore. se presenta como el pastor. Anzi, Es más, non solo il pastore, no solo como el pastor, la porta sino como la puerta por la cual se entra al rebaño. tutti coloro che sono venuti Todos non hanno aquellos entrato per que quella han porta, venido no entraron por esa puerta. erano ladri o Eran briganti, ladrones o asaltantes volevano o querían approfittarsi del sacar gregge. provecho del rebaño, I finti pastori. los pastores falsos. E nella storia della Chiesa Y en la historia de la Iglesia sono stati tanti di ha habido tantos de estos sfruttavano il gregge, que se aprovechaban, que explotaban non interessava il gregge, al rebaño. No les interesaba el rebaño, soltanto sino solamente far carriera hacer carrera o la politica, o la política soldi, o el dinero. ma il gregge Pero el rebaño conosce, los conoce, li ha conosciuto sempre, los ha conocido siempre e andava cercando Dio per le sue strade. y andaban buscando a Dios por su lado. C'è un buon pastore, Pero cuando hay un buen proprio pastor, il gregge che va avanti, el rebaño va hacia adelante y lleva hacia adelante. il pastore El pastor buono bueno ascolta escucha il gregge, al rebaño, guida il gregge, cura il guía gregge. al rebaño, lo cuida. E il gregge sa El distinguere rebaño sabe distinguir fra i pastori, entre los pastores, non si sbaglia. no se equivoca. Il gregge si fida El rebaño del buon pastore. hace confianza en el buen pastor, confía en Jesús. Tanto il pastore che assomiglia a Gesù, Por lo tanto, el pastor que se asemeja a Jesús però è la porta, da lo confianza stile di Gesù al deve rebaño. essere lo stile del pastore. El estilo de Jesús tiene que ser el estilo del pastor, no hay otro modo. Anche Gesù, buon pastore, Y también Jesús, buen pastor, come dice
Pietro, Como dice Pedro nella prima lettura, en la lectura, patì per voi, padeció por ustedes un y esempio les dejó un ejemplo seguati le a opere. fin de que sigan sus huellas. Egli non commise Él peccato, no cometió e non si pecado trovò inganno sulla y bocca. nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Insultato non Cuando rispondeva era con insultado, no devolvía el insulto, insulto non minacciava y con mientras violenza. padecía, no profería amenazas. Era mite. Era manso. Uno dei segni del buon pastore Uno de los è la signos mitezza. del buen pastor es la mansedumbre. Mitezza. La Un mansedumbre. pastore, El buen pastor es manso. pastore che non è mite, Un non è pastor que buon no es pastore. manso no es buen pastor. Ha qualcosa nascosto. Tiene algo escondido, E la mitezza porque la si mansedumbre fa vedere come è se hace ver tal como es, senza difendersi. sin defenderse. Anzi, il Es pastore è más, tenero. el pastor es Ha quella tierno, tenerezza della tiene vicinanza. aquella ternura de la cercanía, Le pecore conoce a las una ovejas per nome. una, por su nombre, E si prende cura di y ognuna come se cuida a fosse cada una como si fuese única, al punto che quando torna al punto que cuando regresa dopo a una casa, giornata di lavoro, después de la jornada de trabajo, stanco, cansado, se ne accorge che le manca una. se da cuenta que le falta una Esce a lavorare un'altra volta, y sale a trabajar una vez más para buscarla porta su di lui, y la toma sobre los hombros, la con sé, la toma consigo, la porta sulla spalla. la toma y la lleva sobre su Questo è il espalda. buon pastore, Este es el Gesù. buen pastor, este es Jesús. Questo è chi ci accompagna sempre Este nel es el que cammino nos della vita. acompaña siempre en el camino de la vida, A tutti. a todos. Questa idea Y esta idea del pastor, questa idea del gregge esta idea del rebaño, de las ovejas, è un'idea pasquale. es una idea pascual. La iglesia, Prima settimana di en la Pasqua, primera semana de Pascua, canta quel inno aquel hermoso himno per i nuovi battezzati. para los nuevos bautizados. Ci sono gli Estas- agnelli novelli, Estos son los nuevos corderos, l'inno che abbiamo sentito el all'inizio. himno que hemos escuchado al inicio de la misa. È un'idea Es una idea de comunidad, de ternura, di mitezza, de mansedumbre, de bondad. chiesa che vuole Gesù. Es la iglesia que quiere Jesús E lui custodisce questa y Él chiesa. cuida a esta iglesia. Questa domenica è una Este domingo es un domingo bello, es un domingo de paz, un domingo de ternura, de mansedumbre, porque nuestro pastor cuida de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Credo in un solo Dio, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Habiendo escuchado la palabra del Señor y después de profesar nuestra fe, disponemos nuestros corazones para iniciar la liturgia eucarística. Sobre el altar se ofrecen el pan y el vino, que se transformarán en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que en estos santos misterios cumples la obra de nuestra redención, haz que esta celebración pascual sea para nosotros una fuente de felicidad perenne. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. En Él, que es vencedor del pecado y de la muerte, el universo resurge y se renueva, y el hombre regresa a la vida. Por este misterio de plenitud de la alegría pascual, la humanidad está llamada a la alegría en toda la tierra, y con la asamblea de los ángeles y de los santos, canta el himno de tu gloria. Padre veramente santo, fonte de ogni Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Ti rendiamo grazie Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. per Cristo con Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. obbedienti alla parola del Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, in attesa che si compia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. non
guardare no tengas en cuenta nuestros pecados, la fede sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien ahora un signo de paz. Y en la fracción del pan reconocemos a Jesucristo presente en medio de nosotros y lo aclamamos como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nuestro Señor Jesucristo, pan vivo, pan verdadero bajado del cielo, que nos alimenta y nos da la vida y vida en abundancia, es comulgado por el Papa Francisco bajo las especies de pan y vino, cuerpo y sangre de nuestro Señor, ante el impedimento de nosotros de poder comulgar sacramentalmente, nos unimos en comunión espiritual con nuestro Señor. Las personas que no pueden comulgar, hagan ahora la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Y con esta disposición de corazón, con la voluntad absolutamente rendida ante el Señor, permanecemos en comunión espiritual, recogidos en oración y adoración ante el Señor sacramentado, que será expuesto sobre el altar, unidos a Jesucristo a través de su palabra y de esta comunión espiritual. Celebramos este cuarto domingo de Pascua del Buen Pastor.